Bienvenidos todos a este espacio. Hoy vamos a hablar de la entrevista periodística que tiene dos miradas, una como herramienta básica para el trabajo del periodismo y otra como formato o género periodístico para ser publicada íntegramente una vez realizada. Como herramienta es muy útil el diálogo y la conversación con otra persona para extraer información de ella y ahí construir, por ejemplo, una noticia. Esa sería su utilización base como herramienta. Cuando se extraen varios fragmentos de una entrevista y se colocan dentro de una nota periodística, pues ya estamos aprovechando el género de noticia documentada para alimentarla con esos testimonios que extraemos de la entrevista, pero no extraemos la entrevista completa, sino los fragmentos más interesantes para esa historia. La entrevista también puede ser la base como herramienta para un género como la crónica. Busco a un personaje que me cuente una historia narrada en primera persona y yo intervengo esa entrevista con algunos fragmentos redactados y elaborados para darle agilidad, para meterle algunos elementos de color o para ponerle algún decorado particular y voy utilizando fragmentos de la entrevista que van entrando en diferentes momentos para que la historia tenga una dinámica en el relato. O puedo utilizar las entrevistas para el género reportaje cuando hago varias entrevistas y las utilizo todas, no en su totalidad, sino en los fragmentos más importantes, los más informativos, para alimentar el género reportaje y lograr un producto periodístico bueno. Esa es su utilización. También la entrevista, pues es la base de la investigación científica, de la investigación académica, cuando uno la utiliza como una forma de acopiar o recopilar información para llevarla a diferentes formatos o a diferentes registros y lograr que se convierta en un aporte valioso para la investigación. Esa es una mirada, la entrevista como herramienta. Pero hoy básicamente vamos a hablar de la entrevista como género, es decir, esa conversación que se realiza con un personaje y que por el valor y el contenido que tiene se asume que debe emitirse íntegramente en todo el diálogo con todas sus preguntas y sus respectivas respuestas, que a veces ni siquiera son preguntas, porque cuando se establece el diálogo, a veces se omite el arte de preguntar y se cae en apuntes, aportes del entrevistado y del entrevistador que se van alternando en el diálogo. Entonces, digamos de entrada que la entrevista periodística es una conversación. Toda entrevista es una conversación, pero no toda conversación es una entrevista, porque para que sea entrevista periodística debe haber una intención por parte de quien propone el diálogo de obtener una información, unas opiniones, unos conceptos, unas historias o algunos elementos valiosos que puede aportar esa persona que asume el rol de entrevistado. Es decir, es un diálogo, una conversación y como dice algún texto, es la más pública de las conversaciones que se puede tener, es justamente la entrevista periodística. Está marcada esta conversación por la intención de hacerse pública. Es decir, una entrevista periodística no es una conversación privada, no es una conversación para guardar, sino que es un diálogo que se establece donde los dos o más participantes, porque luego veremos que hay varias formas de abordar la entrevista periodística, asumen y aceptan que ese diálogo puede ser radiado o puede ser televisado o puede ser llevado a un periódico o puede ser llevado a un formato digital en algún momento y hacer público ese diálogo para que la gente se entere de lo que se dice en él. Entonces es la más pública de las conversaciones privadas, como bien la define algún documento, para tratar de dejar en claro que cuando se hace una entrevista periodística no se está teniendo una conversación natural y fluida porque hay una intención informativa o de opinión o de sacar historia de vida por parte de quien propone el diálogo frente a esa persona que es invitada a dialogar. Eso es lo primero que hay que decir de la entrevista periodística. Hay unas reglas de esos diálogos en particular que se establecen y que obviamente, aunque son tácitos, la mayoría o son tácitas esas normas, la mayoría de las veces uno asume que son normas que están en el ejercicio periodístico. Una de ellas es la proximidad. Y cuando digo proximidad no estoy hablando de cercanía física necesariamente, porque se puede tener una muy buena entrevista o se puede obtener una muy buena entrevista a través de plataformas, a través de conexiones, a través de diferentes herramientas tecnológicas. Entonces, cuando hablamos de proximidad, hablamos de una cercanía
más psíquica y emocional de los dos actores de la entrevista que cercanía física como tal. Puede ser una conexión a distancia, pero que las dos personas empaticen en el diálogo, se aproximen en el diálogo para tratar de sacar el mayor provecho periodístico de esa conversación. Hay un segundo elemento o una segunda regla del diálogo privado que es el intercambio. Cuando uno acude a una entrevista invitado por alguien que lo quiere entrevistar, uno asume dentro de su rol que debe haber un intercambio de opiniones, de informaciones, de inquietudes que van a venir de parte y parte, pero sobre todo que vienen direccionadas por la persona que propone la entrevista. Hay una tercera regla que es la exposición discursiva con algunos matices, algunas interrupciones que se pueden permitir por el formato dialógico. Es decir, es una exposición discursiva donde hay alguien que está proponiendo unas inquietudes, unos interrogantes, unas preguntas, y hay alguien que está respondiendo, pero que en el fondo sabe que en cualquier momento quien le está requiriendo la información o la opinión puede interpelarlo para ampliar, para puntualizar, para llamar la atención, para volver a llevar al orden, para tratar de orientar una determinada inquietud o un determinado tema, y que esas interrupciones son permitidas justamente por el formato que se está utilizando. Hay un tono espontáneo, que es otra de las reglas del diálogo privado, un tono espontáneo que se genera en la naturalidad que se logra en el diálogo y una atmósfera de intimidad, es decir, un ambiente donde se asume que son las dos o las tres o las cinco personas actuantes en la entrevista las que están aisladas del mundo y en intercambio informativo con esa persona que es invitada a la entrevista. Y hay una presencia de lo personal porque quien es entrevistado asume como regla que puede dejar salir su persona, su personalidad, su manera de pensar frente a quien lo está requiriendo para esa situación particular. Esas son las reglas del diálogo privado en esa conversación que inicialmente es privada, pero que toma el carácter público en el momento en que se publica. Toda entrevista, de alguna manera, implica que el entrevistado asuma que se va a exponer a la opinión pública a través de diferentes plataformas o medios porque está siendo entrevistado. Es decir, el entrevistado sabe que en cualquier momento lo van a ver, en cualquier momento va a salir y en cualquier espacio va a aparecer. Por eso la entrevista periodística tiene un principio básico, y es que la entrevista no es un diálogo libre, no es una conversada sin ningún guión particular o sin ninguna orientación, sino que una entrevista periodística obviamente se realiza centrada en las interpelaciones, inquietudes o preguntas que tiene una persona frente a un tema, frente a una historia o frente a un personaje en particular. Y el entrevistado sabe que el entrevistador está haciendo esas inquietudes con el objetivo de profundizar en el diálogo y sacar una información más valiosa, que pueden ser ideas, que pueden ser conceptos, que pueden ser opiniones, que pueden ser testimonios sobre un hecho ocurrido o que pueden ser simplemente datos que la persona tiene y que por eso se vuelve el sujeto de consulta para el tema informativo. Y hay un tercer tema importante en este primer bloque, que es la relación entre el entrevistado y el entrevistador, que define de alguna manera las responsabilidades y las atribuciones que cada uno de los dos, en este caso, si estamos hablando de un entrevistado y de un entrevistador, porque pueden ser dos entrevistadores y un entrevistado, o puede ser un entrevistado y un entrevistador y dos entrevistados. El número de personas que estén de cada lado, pues depende del formato que se tenga en ese momento en el producto periodístico o en el producto podcast, que es la plataforma de la que vamos a terminar hablando hoy, porque vamos a orientar el tema de la entrevista periodística hacia el tema del podcast. En esa relación de entrevistador-entrevistado, digamos que hay una relación un poquito asimétrica. El entrevistado sabe que es requerido para la entrevista porque es valioso el contenido que él pueda expresar a partir de las inquietudes del otro, y el entrevistador sabe que su puesta en escena está un poquito superior al entrevistado porque tiene el dominio inicial y el control
de hacia dónde quiere dirigir las entrevistas. Para ejemplificar un poco esto que acabo de decir, realizamos un ejercicio de clase en la Universidad de Medellín con un estudiante de naturaleza o nacido en la costa atlántica, con algunas particularidades en su historia de vida, Freddy Munive. Con él hicimos el siguiente diálogo que pone muy claro cuál es el rol del entrevistado, cuál es el rol del entrevistador y cómo se van intercalando en el diálogo en la medida en que hay unas inquietudes y en la medida en que las respuestas van dando satisfacción a esas inquietudes para que el diálogo pueda fluir. Escuchemos y seguimos. Bienvenidos a Entrevistas con J. Hoy tenemos invitado especial, estudiante de la Universidad de Medellín. Está con nosotros Freddy Munive. Freddy, bienvenido a Entrevistas con J. Muchas gracias, J, por esta oportunidad. ¿Estudias en la Medellín qué programa? Estudio actualmente Comunicación y Entretenimiento Digital. Empecé ya, tercer semestre. ¿El apellido Munive es de la Costa Alta o es sabanero? Costa Alta, Barranquilla. De Barranquilla, ¿naciste en Barranquilla? Sí, nací en Barranquilla, viví más o menos 5 añitos, 6 añitos, no me acuerdo muy bien, por ahí 4. ¿Y cuándo te viniste a Medellín? No, antes de Medellín me fui a Montería, ya ahí de Costa Baja. Sí, pasaste Montería, por la sí. Sabana. Sí, 10 años, 11 años, más o menos. Medellín, vine más o menos hace un año, ¿cierto? 2 años, porque hice 11 acá. O sea, eso fue muy feo porque hice todo el colegio en Montería y solo vine a hacer 11 a Medellín. ¿Por temas laborales, de vida familiar? Sí, familiar porque mi hermana estudiaba acá en la CES y pues vinimos a acompañarla ya a vivirnos acá. ¿Y entonces dónde te graduaste? En la presentación de la estrella. ¿Y te hacían de pronto un poquito de bullying por ser costeño, por llegar el último año? ¿Cómo fue la adaptación? No sé, fue curioso porque uno dice que los costeños son muy extrovertidos y la cosa, pero al final pues yo entré y como venía de la costa a ser muy desordenado, como que dije, no, voy a aplicarme. Y fui como más tranquilito, y ya después cuando confianza hice el propio desastre, pero sí, fui muy tranquilo, fui como que, como entré a la presentación, en ese momento estaban haciendo la transición a mixto, antes era full mujer. Entonces, como una personalidad hombre, así como más tranquila, sin ningún tipo de, como así de charlar con las velas, fue algo muy bacano. Bueno, del Freddy costeño de la Costa Alta, del Freddy barranquillero, ¿qué tienes hoy en Medellín? La comida, la ropa, la música, ¿qué te acompaña de esa cultura? Uy, pues la comida hasta ahorita fue que llegó a un restaurante, ¿cierto? Pero del otro yo creo que muy poco, la verdad, porque es como un cambio muy diferente. Yo creo que sí, la comida, porque llegó hasta ahora, puede ser también compañeros, que me encontré compañeros de Montería, eso fue muy extraño. Pero eso ya son de la Costa Baja. Sí. O sea, yo digo es del barranquillero, que son distintos a los de Montería. ¿Qué queda hoy? O sea, ¿qué tienes hoy acá? ¿Qué tengo? La verdad yo creo que capaz un estilo de vida como más tranquilito, porque a mi parecer los barranquilleros son como más tranquilos, como más relajados, como dicen allá. Y el monteriano es un poquito más tenso, más activo, tiene más dinámica. Y del Freddy de Montería, de la cultura monteriana que tienes acá. Yo creo que sí queda bastante, porque al fin y al cabo yo creo que es los paisas y bueno, en realidad los colombianos son muy trabajadores, ¿cierto? Son muy activos siempre. Entonces algo que siempre está acompañándome también directamente está compañeros de esta Montería de la Costa Baja, ¿cierto? Y sí, como la actitud también de los paisas es como muy, no parecida, pero sí tienen como una vibra alta, aunque saludan menos que en la costa. Ese es un detalle no menor. Del proyecto de vida que tienes hoy, porque el proyecto puede cambiar, ¿el proyecto incluye volver a Montería o volver a Barranquilla o ya te estás visualizando en el interior? No, yo la verdad, volver capaz a visitar compañeros o ofrecer también como expandirme en capaz en negocios, pero yo creo que sí es más al interior, más ni al interior, más en Medellín directamente. Medellín u otros países. Bogotá no me llama mucho. Bueno, ¿y el proyecto profesional? ¿A qué le vas a apuntar? ¿Ya tenés claro cuál va a ser el perfil? Personalmente, sí. Sí, ya está realmente, tengo todo muy claro.
no se desarrolla tanto en Colombia, es algo más global porque es full digital, pero básicamente en proyecto profesional sí tengo muy todo claro, es más capaz Estados Unidos, España, ese tipo de cosas. ¿Y en qué tema específico? Eh, Ofrecer servicios, solucionar problemas a emprendedores, a empresas y ya. Bueno, Freddy, gracias por este ratico. Queríamos hablar con los estudiantes de la Medellín y ponerte como ejemplo porque vienes de otra cultura y para volverte a saludar y saludarte bien porque aquí en Antioquia también saludamos. Muchas gracias, Freddy, por estar con nosotros. A ti, Jota, muchas gracias. Freddy Munive es nuestro invitado hoy en las entrevistas con J. Los esperamos en una próxima emisión. Estén atentos. En este ejemplo de la entrevista con Freddy es muy claro que cada uno de los dos asume un rol diferente en un diálogo o conversación donde hay un actor dominante, que es quien hace las preguntas, y un actor dominado, entre comillas, que es quien asume ese rol de entregar las respuestas. Obviamente no es totalmente dominado porque él es el que tiene la información y si no se encuentra la forma adecuada de requerirle, de sugerirle, de sacarle esa información, pues la entrevista fracasa y no tendría sentido. Sí hay una relación asimétrica en los roles que asumen los dos, pero obviamente el objetivo es periodístico, es sacar información, en este caso, pues sacar una especie de historia de vida que está guardada en la memoria, en el pensamiento, en el interior del entrevistado. Y si el entrevistado no entra en el juego de la entrevista, difícilmente se logra esa información. Relación de asimetría. Digamos que el entrevistado está en el centro y el entrevistador está en la periferia. Es más importante, y creo que eso es una afirmación tajante para el tema de entender la lógica de la entrevista, son más importantes las respuestas del entrevistado que las preguntas del entrevistador. Cuando el entrevistador se pasa de docto, de sumo conocimiento, cuando quiere aparentar que el conocimiento lo tiene y que es capaz de hacer preguntas, de un tono muy alto, muchas veces el entrevistador no entra en el juego, no responde porque no quiere o porque no entiende o porque lo supera la calidad de la pregunta y entonces no encuentra las palabras para dar respuesta a esa inquietud. Cuando eso pasa, esa relación de asimetría queda de alguna manera anulando el objetivo de la entrevista, que es el de sacar información del entrevistado. La voz más importante en ese diálogo es la del entrevistado, no la del entrevistador. Nunca el entrevistador será figura si no encuentra respuestas adecuadas, acertadas, con gran contenido por parte del entrevistado. Entonces el entrevistador sabe que su arte no es hacer preguntas complejas, sino que realmente su gran habilidad es sacar en las respuestas una información valiosa que le aporte a los contenidos que se están persiguiendo en un determinado momento en este ejercicio periodístico. El entrevistador es un disparador, un obturador que trata de encender la opinión, el pensamiento, el relato, la narrativa, los detalles que pueda aportar el entrevistado para que la entrevista tenga valor. Digamos que hay una subjetividad en toda entrevista. La persona que hace las preguntas, pues obviamente está marcada por el sujeto que hay en su interior y muchas veces su papel, más allá de ser el cuestionador o el requeridor de respuestas, tiene que ser el de acercador, el de la persona que sirva de puente, de enlace entre ese entrevistado y las personas que están más allá del medio, es decir, llámense oyentes, cibernautas, televidentes para el caso de la televisión o lectores para el caso de la prensa. El entrevistador tiene que ser un puente entre ese entrevistado y ese público que tiene el medio de comunicación y tiene que facilitar que ese entrevistado entregue datos, historias y anécdotas adecuadas a ese público al que se está dirigiendo. Hay de entrada en esa relación asimétrica una marca y es que quien está siendo entrevistado de alguna manera está siempre pensando en la posibilidad de que esa entrevista sea radiada, sea llevada hacia el público, entonces de alguna manera hay una prevención en el entrevistado frente a las preguntas que está recibiendo del entrevistador. Entonces hay que tener mucho tacto para lograr lo que llamábamos en una de las reglas del principio, de las reglas de ese diálogo privado, debe lograr una proximidad emocional para tratar de romper la barrera de la prevención que siempre va a tener todo entrevistado
frente a la posibilidad de que su conocimiento o sus respuestas sean finalmente emitidas o radiadas a través de alguna frecuencia que le llegue a un público en general. El entrevistador sabe que tiene licencia para interrumpir en determinado momento, lo explicaba hace algunos segundos, para poner en duda cosas que el entrevistado está diciendo, para interpelar su pensamiento o su línea de respuesta y lograr una precisión, y que trabaja además para un medio de comunicación que tiene unos objetivos, unas políticas editoriales, unas políticas informativas y unos intereses que pueden estar marcados por lo comercial o lo político, y que en el fondo él sabe que obedece a ellas. Entonces hay muchos elementos que entran en juego a la hora de hacer la entrevista. Esa licencia que se tiene para interpelar, para pedir ampliación, para poner en duda lo que el otro está diciendo, y al mismo tiempo esas condiciones o esos condicionantes propios del oficio por el tipo de casa periodística a la que se está representando. Yo creo que vale la pena en este punto escuchar 2 o 3 preguntas de una entrevista radial en un medio, en un medio de Disney, en un medio radial que tiene la cadena Disney, que le hicieron a Fonseca el año pasado, antepasado, el cantante colombiano, y vamos a prestarle atención a cómo el entrevistador lo que logra es sacarle información valiosa al entrevistado con preguntas cortas que aparentemente no son tan capciosas, sino que parecen preguntas ingenuas, pero que tienen un fondo en su elaboración que obligan al entrevistado, en este caso Fonseca, a dar algunos detalles que de pronto él no estaba esperando entregar. Miremosla y seguimos. Ok, acá estamos en Radio Disney recibiendo una visita que hacía tiempo no lo teníamos en el estudio, pero ha estado recorriendo toda Latinoamérica, ha estado en distintos estudios en Radio Disney Latinoamérica. Le damos la bienvenida a Fonseca, bienvenido. Guille, muchas gracias, qué bueno estar acá nuevamente. Un placer verte, te ha ido muy bien, has recibido buenas menciones, buena crítica, buen premio, pero me parece que el premio mayor, como siempre, te lo da la gente, el público, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ha sido un álbum que pues realmente ha pasado poco tiempo, digo, desde que salió, porque en Colombia salió como a finales de septiembre y de ahí para adelante ha ido saliendo en los otros países y ya he recibido como la buena onda de la gente, también la respuesta hoy en día, gracias a Twitter y a Facebook, también uno se da cuenta de que la gente le gusta tal y la otra canción, que no necesariamente solamente hablan de la que está en radio, y bueno, ha sido un álbum que me ha traído muy buenas cosas y me siento muy contento con lo que ha pasado hasta ahora. ¿Qué es lo que te devuelve la gente? ¿En palabras, en los conciertos? ¿Qué te dice con las canciones y si te pasó algo con alguna en especial? Primero, pues en los conciertos se siente siempre una muy buena energía. Yo creo que también por eso, porque la gente se ve identificada en muchas de las letras y siente que es parte también de la vida de muchos, porque me lo han contado. Y segundo, otros grandes historias, digamos, por ejemplo, con Te Mando Flores, que a mí me sorprende cómo con Te Mando Flores mucha gente me ha dicho, no, el día que yo me casé, esa fue la primera canción que bailamos, o mucho que ver como con matrimonios. Me ha impresionado mucho que siempre Te Mando Flores ha estado relacionada con matrimonios y también con muchas historias. Y eso para mí es muy grande, porque sentir como la música que yo escribí algún día solo ahí con mi guitarra se vuelve una parte tan importante de la vida de alguien, ese sí es el premio mayor. Y Fonseca, decime, cuando creas cada una de las canciones, nace primero la letra, empezás a jugar con un sonido, con un ritmo, ¿cómo generalmente, sé que no hay fórmulas, pero en tu caso, ¿cómo pasa? Cada vez me gusta más como experimentar en cuanto a eso y jugar a hacer cosas distintas a ver qué pasa. Pues muchas veces me pasa que me llega una melodía y la grabo en el celular y ahí medio le tarareo una letra y ya como que sé por dónde va a ir un poco la canción. A veces se me ocurre alguna frase y la escribo y después espero a que algún día me llegue como una melodía para esa frase. No sé, me gusta como ir cambiando un poco la manera de hacer las canciones. Nunca he tenido un orden en cuanto a eso y definitivamente siempre me ha gustado ser indisciplinado, digamos, como compositor y no tener una rutina ni una disciplina, sino simplemente dejar que las cosas pues, van saliendo cuando tienen que salir. ¿Te vamos a tener pronto dando concierto? Seguro que sí. Sí. Ahí estaba, son preguntas, digamos, elementales, pero que de alguna manera sacan información valiosa del entrevistado, que termina siendo el objetivo de toda entrevista periodística. ¿Cómo logro sacar información valiosa del entrevistado
sin que el entrevistado se sienta usado, agredido, forzado a entregar una información, sino que entre en ese juego dialógico de la conversación dirigida, que es la entrevista periodística. Hay tipos de entrevista, obviamente, hay entrevistas de personaje, que es cuando estoy tratando, como hice en el ejemplo con Freddy, que ya lo escucharon, cuando estoy tratando de buscar que el entrevistado entregue una información de su perfil, de su historia vital, de su recorrido, de su personalidad, y para ello voy haciendo preguntas que van dirigidas, que deben ser preguntas cortas, puntuales, donde sea más valioso el contenido que entregue el personaje que la pregunta que estoy haciendo. Hay algunas entrevistas que son entrevistas de declaración, cuando yo necesito que un funcionario público, que un personaje público o que una persona, un ciudadano común, entregue un testimonio con una declaración, opinión, puntualización, percepción de una realidad, y entonces lo que dirijo la entrevista ya no es al personaje, sino al pensamiento del personaje, y ahí las entrevistas tienen que tener un direccionamiento muy particular y un tipo de pregunta más enfocado a la manera de conceptualizar, de percibir, de pensar frente a un hecho. Hay unas entrevistas que son de divulgación, donde lo que estoy buscando es que el personaje al que entrevisto esté logrando entregar una información que divulgue un conocimiento, un acontecimiento científico, una nueva producción, el lanzamiento de un nuevo libro, para ponerlo en el caso de la literatura, una nueva contratación en un equipo de fútbol. Entonces lo que hago es tratar de dirigir las preguntas para sacar la mayor información posible en el menor tiempo posible, es decir, preguntas que puntualicen, que concreten y que cierren al entrevistado hacia la información puntual. Hay preguntas o entrevistas que son las que llamamos informativas, donde básicamente lo que estoy buscando es conocer lo que pasó en un hecho, y entonces hago preguntas dirigidas para ir ampliando casi que desde las 5W o las 5 o las 6W, dirigidas a ese personaje para saber qué pasó, cuándo, cómo, dónde y por qué, y voy direccionando el interrogativo hacia allá. Hay unas entrevistas que son de corte testimonial, donde lo que nos interesa es la manera como el personaje tuvo una experiencia, vivió, presenció o se hizo partícipe de un hecho particular. Entonces lo que trato de hacer son preguntas muy cortas para tener respuestas muy largas, de mucho más contenido, que me permitan entender desde el personaje cómo fue la vivencia. Y hay unas entrevistas que son el tipo encuesta, que son la misma pregunta para varias personas que terminan respondiendo la misma inquietud, y lo que me interesa es buscar una tendencia en las respuestas hacia el tipo de requerimiento que hago. Entonces ahí no interesa mucho ni el personaje, ni los contenidos que aporte, ni las respuestas que dé, sino que todo va dirigido justamente a encontrar esa respuesta al tema en particular, que me va a servir para juntarla a otras respuestas y para establecer unas tendencias a manera de vox pop, cuando tengo varios testimonios o varias respuestas a la pregunta encuesta de manera direccionada, o simplemente para encontrar dentro del universo de respuestas una tendencia en particular. Esto en cuanto a los tipos de entrevista. Miren esta que viene a continuación, que fue una entrevista que tuve la posibilidad de hacerle a Fernando Morientes, un gran jugador del Real Madrid en los años 2000, en el cambio de siglo, que fue goleador de España en campeonatos del mundo, que estuvo en 2 campeonatos mundiales, pero que lo trajo una empresa para hacer el lanzamiento de un evento particular en Medellín, que fue la inauguración de una cancha en el sector de Manrique. Entonces, cuando se hacen ese tipo de entrevistas, hay un condicionamiento por parte del jefe de prensa de la organización del evento, que te dice: te dejo hablar con él 5 minutos, pero solamente hazle preguntas sobre el evento. Pero como el periodista quiere ir un poco más, o en ese caso yo quería ahondar en algunos temas distintos a esto, hay que saber cómo arrancar la entrevista con las preguntas de rigor, las normales, las que se van a hacer sobre el evento, y cómo ir direccionándolo sin que él se vaya dando cuenta, y sin que el organizador tampoco se vaya dando mucha cuenta de hacia dónde le voy volteando la entrevista, justamente porque estoy buscando una información o una opinión frente a otros temas que no son los que él trae preparados y para los que le están poniendo al periodista al frente, sino que
es, digamos, la posibilidad del periodista de armar un cuestionario paralelo que lo va sacando y que lo va navegando en medio de la obligatoriedad que tiene el tema del momento específico, como en este caso la inauguración de la cancha. Veamos esta entrevista para que entendamos un poco el tema y luego entramos a rematar esta sesión de hoy sobre la entrevista periodística con la que vamos cerrando géneros informativos y ya preparamos otros temas en el curso de radio en la Universidad de Medellín. ¿Al fin cuánto fueron? ¿Y por qué te pusiste la mesa? Y la rodilla respondió. Esa rodilla tiene una prótesis. Y esta es la que me va a. Fernando Morientes, bienvenido a la ciudad de Medellín. Muchas gracias, un auténtico placer estar aquí. Usted ya había estado en Bogotá, pero en Medellín es primera vez. Sí, Medellín es la primera vez, en Colombia he estado alguna que otra, sobre todo en Bogotá, y esta es mi primera vez aquí, pero es por un motivo especial, por este proyecto de la Liga y EA Sport, Pepsi Future, o sea que estoy muy feliz de estar aquí hoy. Oiga, en términos de Morientes es un muy buen cabezazo, esto de rehabilitar los escenarios deportivos y ofrecerle todo el proyecto a la gente más necesitada de las ciudades. Sí, yo creo que es uno de los proyectos que enamoran a cualquier persona del deporte, a cualquier persona del fútbol. Yo creo que está hecho para la gente de la comunidad, pero no solo para la gente de la comunidad, sino para que la gente pueda disfrutar. Es un sitio de encuentro, podemos decir, y bueno, nosotros que hemos sido futbolistas y hemos tenido sueños de cuando éramos muy pequeños, pues un espacio así para que los niños puedan empezar sobre todo a conocer los valores que el fútbol te puede dar, el deporte, ¿no? El trabajo en equipo, la ambición, la superación, ese desarrollo yo creo que es muy importante y este tipo de proyectos, bueno, yo estoy enamorado, aparte de ser embajador de este proyecto, pues estoy muy contento porque ya hemos abierto, este es el tercero que yo abro, el primero fue en Madrid, el segundo fue en México y este tercero aquí en Medellín, o sea que muy contento. ¿Lo convencieron fácil para llegar a la titular de este proyecto social? Sí, además son sitios que a mí personalmente me apetece conocer, ¿no? Sobre todo socialmente. Estamos acostumbrados a estar en una burbuja, los profesionales del fútbol, y una vez que acaba nuestra carrera futbolística, involucrarse en este tipo de proyectos para la gente, para los más necesitados, sobre todo para los niños, ¿no? Que, como te digo, tienen ese sueño de poder convertirse un día en futbolistas profesionales. Bueno, pues para eso se necesitan espacios donde puedan reunirse, donde puedan jugar, donde puedan interrelacionarse con los compañeros, y por eso este proyecto de FC Future, a mí desde el principio que me lo contaron y me lo dijeron, pues me encantó. ¿Tenía alguna referencia futbolística de la ciudad de Medellín? Bueno, tengo referencias de Colombia, he tenido, no compañeros, pero sí muchos adversarios colombianos. No seguimos... Por pena no seguimos el fútbol de aquí de Colombia en España porque por la tele no se dan los partidos, sí que tenemos la posibilidad de ver resultados. De hecho, ayer cuando llegué a España lo primero que vi fue el Real Madrid-Atlético de Madrid, pero enseguida había un partido en la tele, me parece que era no sé, uno de los grandes equipos de aquí de Medellín, y estuve viéndolo un ratito, ganaron 1-5, no sé quién fue. Ah, Nacional. Nacional, exactamente, estaba en la tele y bueno... ¿Y qué te pareció ese fragmento de partido que viste? Bien, o sea, a mí es que el fútbol me gusta en todos sus modos, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho también ver fútbol fuera de nuestras fronteras, porque al final el fútbol europeo, el fútbol español en particular, digamos que está en lo más alto del fútbol profesional, pero siempre es bonito ver fútbol fuera de nuestras fronteras. Especialmente me gusta el fútbol formativo, ¿no? Donde se ven los nuevos talentos y donde se ve el talento que tienen los niños para después desarrollarlo de manera profesional. Bueno, del clásico madridista, ¿algo que quieras apuntar, Cortico? Pues apuntar que no pude verlo. No pude verlo porque venía volando y no tuve la opción de verlo. En cuanto bajé y cuando llegué al aeropuerto de Medellín, vi el resultado. Bueno, es un resultado esperado, ¿no? El Real Madrid en su casa es un equipo potente y el Atlético de Madrid evidentemente no se va a dejar ganar así como así, o sea que la eliminatoria está muy abierta. Oiga, pero el Madrid pasó Freddy Rincón, sí. Pasó Edwin Congo, que creo que coincidió. Ah, sí, mira, Edwin coincidió conmigo, de hecho está ahora en la Asociación de Veteranos, de Leyendas del Real Madrid, tenemos contacto, nos vemos allí en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Un gran chico, un gran profesional. Y luego James. Y luego James, sí, con James no he tenido la suerte
jugar. Yo porté la camiseta número 10 de Mónaco y él también la portó, o sea que tenemos ese vínculo especial. Bueno, y también pasaste por el Liverpool, que También, allá está ahora Lucho Díaz, no sé sí. si lo has visto. Sí, por supuesto, creo que es uno de los grandes delanteros iba a decir del fútbol inglés, no, del fútbol mundial. Es uno de los grandes. Y la última vez que me entrevistaron preguntándome por Lucho, dije que me encantaría que estuviese en el fútbol español, a ver si ojalá le podamos ver allí, desarrollar su talento. Bueno, y una última. Usted fue considerado en su momento uno de los grandes cabeceadores del mundo, cuando hacía pareja con Raúl. ¿El cabeceador se hace o tiene algo de talento natural que ya venía con él? Bueno, las dos cosas. Se nace con ese talento particular, pero después hay que entrenarlo. Es lo que te estaba diciendo, ¿no? En este tipo de sitios sirve para que esos niños que tengan un talento especial puedan llevarlo mucho más allá y hacerlo en el mundo profesional, ¿no? Pero sí, hay que cuidar los talentos, pero sobre todo hay que entrenarlos. Si no lo entrenas, por mucho talento que tengas individualmente o particularmente algo, técnica individual, cabeceador, como en mi caso, después hay que seguir entrenándolo y mejorándolo. Fernando, muchas gracias. Muy bien, un placer grande. Ahí estaba entonces esta propuesta que, como se pueden haber dado cuenta, va direccionada en las primeras 3 preguntas por un condicionante que hay, pero luego se toma una libertad para ir virando el tipo de preguntas. Siempre que llegamos al tema de la entrevista, siempre hay una gran inquietud por el cuestionario, las formas de preguntas. Hay periodistas que no llevan el cuestionario escrito, pero sí han pensado previamente en las inquietudes base que tienen frente al personaje. Hay algunos que trabajan con un guión que va escrito por temas, pero no tiene las preguntas concretas y las preguntas concretas las arma justamente en el momento del diálogo, y hay otros que llevan el cuestionario totalmente armado y elaborado, no para seguirlo de manera rigurosa, porque una de las grandes o de las grandes cosas que puede tener una entrevista es un entrevistador que escuche, que tenga la capacidad de prestar atención a las respuestas de su entrevistado, porque en las respuestas le puede estar dando pistas para hacer unas inquietudes mucho mejor, para profundizar en algunos temas o incluso para interpelar o intervenir o cortar en algún momento al entrevistado y hacerle un requerimiento particular. Entonces, un buen escucha como entrevistador puede terminar haciendo una gran entrevista solamente con 2 o 3 ítems que tenga como temas de participación. ¿Qué es una buena pregunta? Esa sería como la inquietud que siempre hacen cuando se habla de la entrevista. Una buena pregunta es una pregunta, primero, que sea clara, que el entrevistado la pueda entender. Segundo, que sea una entrevista que genere interpelación, que genere respuesta, que genere contenido a partir de lo que se requiere, que provoque información. Lo tercero es que sea una pregunta abierta, que no sean preguntas dicotómicas, preguntas para responder sí y no, sí o no, porque finalmente lo que se pretende con una entrevista periodística es lograr sacar y extraer el máximo provecho del entrevistado. Y digamos que como norma base o básica es importante tener claro que en un ejercicio periodístico las 5 o 6 Ws siempre son el mejor insumo, la mejor forma, la mejor manera de entrarle a un entrevistado, y a partir de ahí, cuando ya se construye o se reconstruye un hecho particular, lograr profundizar dependiendo del tipo de entrevista. Es un vínculo, la entrevista es el arte del vínculo, de lograr entrar en el mundo del otro para sacarle ese contenido y esa información que tiene y que la pueda compartir frente a los demás. Y digamos que hay un tema fundamental, y es que el entrevistador tiene que tener un requerimiento básico, que es el conocimiento del entrevistado. Tiene que saber quién es, qué hace, cuáles son sus puntos de vista, qué declaraciones ha dado antes, para poder sacarle una información mayor. Digamos, para cerrar este tema de las preguntas, que hay 4 principios, esto no está en el documento, pero es muy interesante, 4 principios fundamentales en el ejercicio de la entrevista periodística. El primero es el principio de la oportunidad, que significa hacer la pregunta adecuada en el momento adecuado, aprovechar la oportunidad. Si yo estoy en el momento adecuado con la pregunta adecuada, puedo conseguir que el entrevistado me genere una respuesta lo suficientemente noticiosa o lo suficientemente
importante para que yo pueda incluso tener un gran titular o un gran contenido. Lo segundo es el principio de pertinencia, que las preguntas sean pertinentes para el tema que el periodista quiere profundizar y para el tema que el entrevistado maneja, porque si le hago preguntas que no le competen a él por su rol, por su función en la sociedad, o que no tiene la capacidad de responder porque no tiene el contenido adecuado para eso, pues la pregunta deja de ser pertinente. El tercero es el principio de la comunicación, donde decimos siempre en comunicación que lo importante no es el uno, sino el dos. Entonces lo importante es el otro, el entrevistado, es el que tiene las respuestas, el que tiene los contenidos, y si no las entrega, pues no estoy cumpliendo el principio de comunicación. Y el cuarto es el principio de claridad. Digamos que no hay preguntas inocentes. Toda pregunta que hace un periodista va enfocada a un interés particular en sacar un contenido, que toda pregunta tiene una intención, pero que lo más importante es que esa intención esté clara dentro del periodista para que el entrevistado, de alguna manera, al entrar en eso que llamamos el juego de la entrevista, al asumir su rol, entienda que detrás del periodista lo que hay es una intención manifiesta de sacar una información frente a un tema particular. Digamos que esto en materia de lo que puede ser el cuestionario, las preguntas, la manera de acercarme al entrevistado, es como lo más importante y lo más fundamental. Hace poco, en un curso sobre generación de contenidos para redes desde el lado periodístico, tuvimos la posibilidad de ver el siguiente video, que es de un curso de podcast donde de alguna manera nos dan como las claves básicas de una entrevista para podcast o las claves para un podcast tipo entrevista, es decir, un producto sonoro en el cual el contenido se va a enfocar a una conversación entre un entrevistado y un entrevistador. Veamos ese video, que es un poquito extenso, pero que es muy claro en las pistas o los ítems que propone, y luego entramos a cerrar este segmento de hoy sobre la entrevista periodística. Cuando hacemos un podcast de entrevista, no se trata simplemente de sentarnos a conversar con una persona de la vida o de algún tema X para ver cómo va, sino tenemos que ser conscientes, si es que estamos invitando a alguien, la idea es aportar valor a nuestra audiencia. Entonces tenemos que ver que esta persona no simplemente tenga muchos followers, sino que también sea experto o experta o tenga conocimientos de algún tema en específico. Eso es solo para empezar en el tema de las entrevistas. Si quieres conocer más de cómo hacer una gran entrevista para tu podcast, quédate con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Explora Producciones o Explora Podcast. En este canal tenemos como objetivo principal ayudar a marcas tanto personales como de negocio a que puedan cada vez más mejorar sus podcasts. Por eso, en este canal encontrarán tips y herramientas para poder cada vez más profesionalizar sus contenidos. El día de hoy toca un tema muy interesante, que es el tema de cómo hacer entrevistas. Como hemos visto en otros videos, existen infinidad de formatos en los cuales podemos poner nuestro podcast. Y si quieren conocer cuáles son estos formatos, llámese solo host, llámese entrevistas, llámese co-host, etc. Todos estos formatos los revisamos en un video que ya hemos hecho en el canal. Te lo voy a dejar por aquí para que puedas ir a visitarlo. Ahora bien, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en lo que son las entrevistas, ya que muchas personas sienten que el podcast debería ser así. Yo no soy tan de acuerdo con eso, pero es un formato muy entretenido. Pero sí es muy importante hacerlo bien, porque si no las personas se van a dar cuenta que simplemente te estás sentando con alguien y ver qué sale. Eso queda clarísimo. Entonces lo que tú tienes que buscar, si es que este va a ser tu formato, es tener una estructura y pensar en qué es lo que puedes hacer. Por ello, hoy día te vamos a enseñar 7 tips para que puedas hacer una gran entrevista en tu podcast. De todas maneras, antes de empezar, quería invitarte a que te suscribas a este canal, a que pongas me gusta y compartas este video si la información que te vamos a dar verdaderamente te gusta. Ahora bien, primer tip. Este tip puede sonar un poco obvio, porque algunos dicen, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo no voy a hacer eso? El primer tip es conoce a tu invitado. ¿A qué me refiero con conoce a tu invitado? No es simplemente saber su nombre y saber cuántos followers tiene.
Porque para empezar, uno no solamente debería fijarse en cuántos followers tiene una persona, sino que debería también entender cómo va a aportar valor. Cuando hablo de conocer a tu invitado, me refiero a que tienes que saber a qué se dedica esta persona, qué logros ha tenido, qué méritos ha tenido y cómo es que va a aportar valor a tu audiencia. Que tú tienes que tener claro de antemano cuál es ese punto en el cual él o ella va a poder ayudarte a generar más valor. Porque no todos somos expertos en todo. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que buscar con un nuevo invitado. Una vez que ya lo conocemos, esto nos va a servir para el siguiente tip. ¿El siguiente tip cuál es? Haz una gran presentación. Cuando ya estés con tu invitado, sea virtualmente o sea presencialmente, tú tienes que hacer una gran presentación para tu audiencia. Recuerda que estás en un formato auditivo, ¿no? De audio. Las personas no van a ver a tu invitado necesariamente, a menos que también lo grabes en video, pero es muy importante que tu presentación sea espectacular. Algo que veo mucho y en verdad no es de mi agrado y no creo que sea lo correcto, es que muchas personas dicen bienvenido a tal persona, ¿por qué no nos cuentas quién eres? Esa no es la idea. Primero porque estamos perdiendo un poco de tiempo valioso de poder conversar con esta persona sobre un tema en específico. Y segundo porque si tú lo estás invitando, tú ya deberías saber quién es esta persona. Por lo tanto, un gran consejo que te puedo dar es que averigües en todas las fuentes públicas toda la información que puedas y captures lo más importante. Y también si ya tienes confianza con esta persona, puedes acudir a ella mediante un WhatsApp, mediante Instagram y decirle que te cuente cuáles son los logros o méritos por los cuales está más orgulloso u orgullosa. De esa manera la persona se sentirá muy cómoda en tu entrevista y ese debería ser otro de tus objetivos a la hora de hacerla. Deberías no solamente agregar valor, sino también lograr que la persona se sienta tan cómoda que de repente en un futuro quiera regresar, quiera recomendar tu programa, entre muchas otras cosas más. Una vez que ya empezamos la conversación, ya hemos visto que has tenido que conocer a la persona y saber qué valor te va a dar y también presentarla de manera exquisita. Por ello, tú ahora tienes que guiar la conversación. Una entrevista no se trata de hacer un monólogo de la otra persona. Tenemos que conversar y guiarla. Tampoco podemos permitir que la conversación se nos vaya de las manos, que de repente la persona se emocione y nos empiece a contar quizás anécdotas que mucho no tienen que ver con el tema en cuestión. Por eso, nuevamente, es importante saber cuál es el tema que domina esta persona y qué cosa queremos que nos diga finalmente. Para ello, tienes que tener una lista de preguntas. Pero tú me puedes decir, Diego, yo no quiero que sea un cuestionario, si no va a ser muy tieso, no voy a poder conversar con las personas. Eso es mentira. Tener una referencia de preguntas no tiene nada de malo. Es más, es lo más recomendable. Lo que sí no está bien es que tú no sigas la conversación y de repente si la pregunta, muchas veces que me ha pasado a mí, es que cuando estoy entrevistando a alguien, esta persona se adelanta a una pregunta que yo tenía anotada. Por lo tanto, yo ya no voy a hacer de nuevo la pregunta, ¿no? Incluso ahí es cuando vamos desarrollando este tacto como entrevistador y vamos viendo qué cosas vamos preguntando. De repente salen preguntas en el camino, lo que es totalmente válido. La cosa es que tú tengas un marco de referencia. Ese marco de referencia es tu listado de preguntas, cómo estructuras y por eso nuevamente tienes que saber de qué tema quieres conversar ese día. Cuarto tip. Presta atención. Está muy relacionado a lo que acabamos de ver. Sin embargo, si tú no prestas atención, corres el riesgo de que con tu listado de preguntas tu entrevista se vuelva un cuestionario. Entonces, si tú prestas atención, vas a poder comentar lo que te dice la otra persona, conversar realmente sobre una determinada pregunta con una respuesta que o ella haya hecho sobre tu pregunta. Y de esa manera mantener una dinámica mucho más interesante que simplemente hacer preguntas, que es lo que nadie quiere. Pero nuevamente, estos dos tips se combinan. Un quinto tip que a mí a veces me parece muy gracioso es el de no hay que interrumpir. Yo sé que a veces estamos con tiempos ajustados o de repente la persona se está yendo por las nubes. Sin embargo, no te olvides de dos cosas. La primera es que es editable. Si crees que hay una historia que no aporta mucho, lo puedes editar y la persona muy rara vez se va a molestar porque hayas editado eso. Es más, se puede dar cuenta de que se fue por las nubes o se emocionó. En segundo lugar, no interrumpas porque
puede ser que dentro de esa historia o dentro de lo que está diciendo, la persona finalmente agregue valor. Entonces no está bien visto que tú a la mitad de la persona, por querer comentar o por querer dar tu opinión, la cortes. Siempre espera a que termine la idea, y cuando termine la idea puedes o comentar o pasar a la siguiente pregunta. Antes de pasar a los últimos 2 consejos, te quiero pedir que no te olvides de suscribirte a este canal si te está gustando la información, y que pongas el botón me gusta y compartas este contenido. La idea es llegar a más personas para que puedan conocer y saber cómo mejorar sus podcasts. Tip número 6. Maneja tus tiempos. ¿A qué me refiero con manejar tus tiempos? A medida que va pasando la conversación, tú te tienes que ir dando cuenta de el tiempo que va transcurriendo. Porque siempre hemos dicho, hay que tratar de ser consistente con la audiencia. No podemos tener entrevistas que a veces duren solo 20 minutos y luego tener entrevistas que duren 1 hora. Entonces, nuevamente, regresando a los tips anteriores, ten tu formulario de preguntas y calcula cuánto debería tomarte cada pregunta. De antemano ya debes saber. Entonces de repente se extendió la entrevista en una sola pregunta, bueno, ve desechando otras porque si no se te va a exceder el tiempo. Entonces hay que ir manejando. Esto se va desarrollando con el tiempo, pero sí tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? No simplemente charlar y no tener en cuenta el tiempo. Obviamente, si es que ya muchos me van a decir, oye, pero Joe Rogan hace entrevista de 3 horas. Bueno, Joe Rogan tiene bastantes años, es muy conocido, se puede dar esos lujos. Cuando uno recién empieza, tiene que tratar de ser lo más ordenado posible. Y si tú te das cuenta, en las entrevistas de Joe Rogan, él tiene los temas específicos de los cuales quiere hablar con el invitado. Entonces tú también haces eso. Y el último tip y la regla de oro es que si tú tienes un invitado, tienes que hacerle alguna especie de publicidad y de agradecimiento. Entonces lo que tú tienes que hacer es mencionar dónde pueden encontrar a tu invitado. Si tu invitado es una persona pública, tiene algún negocio o da algún servicio en lo personal, tú tienes que ser consciente de que a él le gustaría, luego de darte todo ese valor, que tú por lo menos puedas mencionar dónde lo pueden encontrar. Entonces aquí es mencionar sus redes sociales, agradecerle nuevamente por estar en la entrevista contigo, y si es que tiene algún servicio, curso, taller, etcétera, que esté dando en estos momentos, lo que tienes que hacer es anunciarlo y pedir que, bueno, el que esté interesado se suscriba o vaya a darle una revisada. Bueno amigos, esos han sido los 7 tips, te los voy a resumir a continuación. Primero, conoce a tu invitado. Segundo, haz una gran presentación. Tercero, ten una lista de preguntas de referencia. 4. No interrumpas. 5. Presta atención y comenta lo que te va diciendo el invitado. Número 6. Maneja tus tiempos. Y número 7. No te olvides de mencionar dónde encontrarlo. Bueno amigos, muchísimas gracias por estar aquí y quedarse hasta el final. Nuevamente y por última vez los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal si les interesan los temas de podcasting, y también a que le pongan like y compartan este video. Conmigo es hasta una próxima oportunidad. Chao. Ahí estaban entonces 6 recomendaciones muy útiles para utilizar la entrevista dentro del podcast como un contenido para cierto tipo de podcast que se basan básicamente en este género. Voy a recapitular todo lo dicho sobre la entrevista para ir cerrando esta intervención. Lo primero que hemos dicho es que la entrevista es una conversación que se realiza entre un entrevistado y un entrevistador, un entrevistado y varios entrevistadores, o varios entrevistados y un entrevistador. Es decir, se puede dar con diferencias numéricas de 1 a 1, de varios a 1 o de 1 a varios indiscriminadamente. Cuando son muchos periodistas y un solo entrevistado, generalmente las organizaciones lo que hacen es una rueda de prensa donde cada periodista hace una sola pregunta y van rotando el turno de preguntar. Esto es útil porque le da la cercanía del personaje a muchos medios, pero es muy complejo porque muchas veces las preguntas de los colegas no van en la línea en la que uno quisiera profundizar y ahí no se puede profundizar mucho. Por eso la entrevista personalizada 1 a 1 siempre tendrá un privilegio en los medios de comunicación. Digamos que la entrevista funciona como método, como forma para buscar información y contenido para otros o para varios géneros informativos como la noticia documentada,
la crónica y el reportaje, o puede ser un género propiamente dicho cuando se utiliza en toda su magnitud, todo su contenido y se publica tal cual porque amerita el ejercicio periodístico esa publicación. Eh, También dijimos que es una conversación que está marcada por una asimetría, porque el entrevistado tiene un rol, el entrevistador otro, y que el secreto de la entrevista es lograr unas buenas respuestas más que conseguir hacer unas buenas preguntas. Toda entrevista tiene una fase de preparación, digamos, de pensar un poco hacia dónde se va a direccionar al personaje. Tiene un momento de realización, que es el cara a cara con el personaje, que hay una examinación posterior de lo que se logró como respuestas para determinar si se publica tal cual o si se lleva a otro género que sea más generoso con la información que se tiene en ese tipo de ejercicio de conversación. Digamos que hay unos requisitos: estar muy informado del personaje, estudiar un poco el contexto, la situación y todo lo que se vive alrededor para ser más asertivo en la pregunta. Dijimos que hay que tener muy claro el objetivo de la pregunta, la temática con la que se va a abordar al personaje, el tiempo disponible del personaje para la entrevista. Es fundamental tener un pacto antes de cuánto tiempo te puede atender, porque si el tipo te dice no tengo sino 5 minutos, la entrevista tiene que ir muy puntualizada y tiene que buscar respuestas muy concretas, porque si hago una pregunta abierta para una opinión, de pronto se me gasta los 5 minutos y no alcanzo a hacer sino una o dos preguntas al personaje. Digamos también que es muy importante entender esa relación que hay y ese pacto entre comillas que se da entre el entrevistado y el entrevistador, asumiendo que todo lo que se converse en esa conversación, que en ese momento es privada, va a salir públicamente o puede salir públicamente después por un medio. Eh, es una conversación totalmente que tiene una presentación del personaje, una ubicación con su edad, su trayectoria, su nombre, su cargo, el motivo de la entrevista, unas preguntas en un intercambio de preguntas-respuestas y un cierre donde se puede concluir o simplemente se puede despedir al personaje. Hay 4 pecados fundamentales: no prepararse lo suficiente para abordar al personaje, no documentarse sobre el tema, no documentarse sobre el personaje, no escuchar las respuestas del entrevistado en el momento que se está haciendo la entrevista, ese sí es un pecado capital, y escoger a un entrevistado sin un criterio claro frente al tema que se está abordando. Dijimos que hay unos tipos de entrevista que van desde los entrevistas de personalidad, las entrevistas informativas y las entrevistas de opinión, y que hay un principio fundamental, y es que lo que se pretende conseguir es que el entrevistado sea quien haga las revelaciones de los datos, de los hechos inéditos, de las opiniones que tiene en su mente para compartirlas luego en un formato periodístico, que muestre un ángulo desconocido, que nos dé un retrato completo de su personalidad, que exponga como testigo de un hecho lo que él presenció, o que exponga sus opiniones que pueden ser de interés público. Digamos que hay un antes, un durante y un después de la entrevista, que en el antes hay que definir el tema, el tipo de personaje, definir el entrevistado, coordinar con él los horarios y los tiempos, delimitar el alcance que puede tener la entrevista y elaborar el guión, que siempre será fundamental. Ya dijimos que el guión no tienen que ser todas las preguntas, puede ser temático, depende como de la facilidad que tenga el entrevistador para entrevistar. Durante la entrevista hay que tratar de empatizar con el personaje, lograr esa cercanía emocional y empezar a ejercer ese rol de conversador, de preguntas-respuestas y de sacar preguntas adecuadas. Y finalmente, después de la entrevista, evaluar muy bien cuál es el alcance de lo que se consiguió con la conversación para saber si amerita dejarlo como un género particular y propio o como parte de otro tipo de género donde pueda entrar por algunas partes. Muchos periodistas, incluso los periodistas más famosos, incurren en el error de pensar que la entrevista es un género fácil y no logran una buena preparación. No se trata de ser un buen conversador, siempre se requiere guión, aunque un buen conversador obviamente es una ventaja para la entrevista, pero no se puede abusar de ser buen conversador, siempre utilizar un guión. Es muy importante el dominio del tema, no la popularidad
de quien está hablando, sino el dominio que tenga del tema tanto el entrevistado como el entrevistador. Y entre más documentado esté el periodista del personaje y del tema del que va a hablar, con más seguridad va a poder abordar el entrevistado. Creo que ahí queda condensado en esta hora de exposición, digamos, lo más importante de lo que es una entrevista periodística, con algunos ejemplos como los que ya presentamos a lo largo de este video. A todos muchas gracias por estar atentos a esta sesión de hoy y ya volveremos a los temas presenciales más adelante. Un abrazo para todos.